El Señor esté con todos ustedes, allá en cada lugar donde ustedes se encuentren. El Señor está llenándolos de su Santo Espíritu. El Señor está ahí con ustedes. Esa es la seguridad que quiero que ustedes cada vez tengan más, en lo más profundo de su ser. Que esa creencia, esa realidad esté en lo más profundo de ustedes. Este es el tercer domingo de la Pascua. Tercera semana que empezamos a celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en este domingo tenemos un pasaje que la mayoría de todos nosotros lo conocemos y lo hemos escuchado muchísimas veces. Y es el pasaje de los discípulos de Emaús, que es el capítulo 24 del Evangelio de Lucas, versículos del 13 al 35. Y bueno, antes de entrar en materia, yo quiero darles algunas recomendaciones. Primero, oigan, no se les olvide hacer la celebración en la mesa donde ustedes comen a la hora de alguna comida. Esa celebración donde leen la palabra y comparten un poquito con su familia. Compartan algo. Que sientan que ahí en la mesa todos son iguales. Que sientan que ahí en la mesa Jesús comparte con nosotros. Que sientan que verdaderamente a través de las palabras que están escritas en la Biblia son como un rayo que llega y se une con lo de Dios que está ya muy dentro de cada uno de nosotros. ¿Sí? Y bueno, segunda recomendación. Por favor, cuando escuchen estos audios, espero que no se estén bañando, que no estén haciendo oficio, que no hagan esto por cumplir un requisito, por llenar un espacio porque estoy aburrido. No, estos audios son una manera de nosotros reflexionar y terminar en la oración. Poder tener un momento bien bonito, bien profundo, en donde compartimos con nuestro Señor Jesucristo. Básicamente es estos audios para evocar en nosotros y despertar en nosotros esa efervescencia del amor de Dios, o como dice el pasaje de hoy, estos audios son para hacer arder en nuestro corazón lo que Dios tiene escrito allá muy dentro de nosotros. ¿Sí? Otra recomendación. Oigan, ¿cómo está su vida de oración? A mí me preocupa que con muchas personas de las que yo hablo, ahora tienen hasta menos tiempo. Antes venían, iban, trabajaban duro, pero me preocupa que muchos de nosotros ahora tenemos es como más oficio, no sé. Entonces estamos en un solo lugar, pero llenos de más trabajo, ¿no? Y a nosotros nos encanta decir, es que estoy lleno de trabajo. Es que ahora las teleconferencias y todo es por teléfono y no le deja a uno tiempo ni de levantarse de la mesa porque estamos trabajando. Entonces, pues, yo digo, vamos a darnos la oportunidad de organizar mejor cada vez más nuestra vida, de poder ser bien delicados con esos momentos importantes durante el día para nosotros poder alimentar nuestro espíritu y proyectarnos más que humanos, es decir, proyectarnos desde nuestra humanidad a ser seres del reino de Dios, a buscar cada vez más esa grandeza de nuestro espíritu, de ese regalo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y por eso seamos muy delicados y seamos muy, pero muy contundentes con esos tiempos que nosotros necesitamos sacar en el día para nuestra oración, para profundizar en la palabra, para poder hacer arder en nuestro corazón las Escrituras, la voz de Dios. Bueno, entonces se los dejo ahí. ¿Listo? Bueno, dice el relato de hoy que aquel mismo día, dos de ellos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, que está a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino conversaban sobre todo lo que había sucedido. Y mientras conversaban y discutían, Jesús en persona los alcanzó y se puso a caminar con ellos. Pero ellos tenían los ojos incapacitados para reconocerlo. Él les preguntó, ¿de qué van conversando por el camino? Ellos se detuvieron con rostro afligido y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo,
¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que desconoce lo que ha sucedido allí estos días? Jesús preguntó, ¿qué cosa? Le contestaron, lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el liberador de Israel, pero ya hace 3 días que sucedió todo esto. Es verdad que unas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no encontrar el cadáver volvieron diciendo que se les había aparecido unos ángeles asegurándoles que él está vivo. También algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como habían contado las mujeres, pero a él no lo vieron. Jesús les dijo, ¡qué duros de entendimiento! ¿Cómo les cuesta creer lo que dijeron los profetas? ¿No tenía que padecer eso el Mesías para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que en toda la Escritura se refería a él. Se acercaban al pueblo a donde se dirigían y él hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le insistieron, quédate con nosotros, que se hace tarde y el día se acaba. Entró para quedarse con ellos y mientras estaba con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Se dijeron uno al otro, ¿no sentíamos arder nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Se levantaron al instante, volvieron a Jerusalén y encontraron a los 11 con los demás compañeros, que afirmaban, realmente ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Bueno, yo quiero que entendamos algo para seguir en sintonía con lo que yo les vengo diciendo sobre los relatos de la resurrección. A ver, estos discípulos en concreto, este llamado Cleofás y el otro que no tiene nombre, en eso hay 2 hipótesis, ¿no? O 2 maneras de interpretarlo para traerlo a nuestra vida, que es básicamente la función de estos relatos. Uno Cleofás y el otro que puedo ser yo, ¿cierto? Que es una manera de incluirme en el relato, como discípulo de Jesús, como compañero de Cleofás, como parte de una comunidad. Uno dice, pero ¿comunidad de 2? Sí, de 2 para adelante es comunidad, ¿sí? Por otra interpretación que hay es que 2 discípulos caminando en esa época, obviamente no eran 2 hombres. Era raro que 2 hombres estuvieran así en esa situación. Normalmente era una pareja de esposos. Entonces este era Cleofás y se puede decir que sí, Cleofás, pero era básicamente un núcleo familiar. La otra no se le decía el nombre porque no se acostumbraba. Si se decía el nombre del hombre, pues no era necesario ya decir el nombre de la mujer. Cualquiera de estas 2 interpretaciones caben aquí. Y además que Lucas tiene una gran fuerza para poner a la mujer como protagonista dentro del Evangelio. Pero bueno, lo que les quiero comentar es que en estos relatos concretos, después de la muerte de Jesús, que narran la resurrección, especialmente en este, no hay unos personajes concretos históricos. Este es un relato diseñado para seguir ambientando a través de toda esta simbología que pone Lucas y esta literatura bien hermosa del Evangelio, es para que a través de estos personajes, ¿sí? No personajes concretos, sino personajes, no quieren informarnos de lo que pasó una vez, sino de lo que está pasando cada día a los discípulos de Jesús. Son relatos totalmente actualizantes. Entonces, ¿qué nos pasa hoy en día cuando empezamos a conocer a Jesús?
Uno dice, vamos a leer el relato de Emaús, y claramente nosotros empezamos ahí a ver una radiografía de lo que en el mundo entero, a cualquier discípulo de Jesús, le pasa en esa experiencia pascual con Jesús resucitado. ¿Sí? Entonces, estos personajes básicamente encajan en la vida de todos nosotros. Bueno, otro detalle importante es que esa aparición de Jesús como que los alcanza, que van por el camino, van los discípulos de Jerusalén decepcionados porque la muerte de Jesús causó en ellos un gran dolor y una gran decepción. Y de repente dice que Jesús alcanza a esos dos discípulos, ¿no? Y se pone a hablar con ellos, les explica las escrituras y de repente, cuando lo invitan a comer y se sientan con él y dice que Jesús parte el pan y ¡pum! Instantáneamente se desapareció. Uno dice, wow, ¿será que en algún momento se aparecerá Jesús por ahí así de esa manera? ¿O será que en algún momento a mí se me quitan así como que las vendas de una manera como mágica y resulta una aparición así como que wow? Bueno, yo quiero decirles que el relato nos está diciendo algo, y es que esa experiencia con Jesús resucitado, esos detalles son para recordarnos que no es normal esto que están contando de Jesús. Algo ha cambiado tan profundamente que los sentidos ya no son suficientes. Óigame bien esto. Los sentidos ya no son suficientes para reconocer a Jesús. Y entonces estos detalles de este relato y que suceden en la vida diaria de cada uno de nosotros son detalles, son la vacuna para nosotros para evitar la tentación de interpretar de manera física los detalles de los relatos que nos hablan de Jesús después de su muerte, en el acontecimiento de su resurrección. ¿Sí? Entonces los alcanzó, les explicó las escrituras y de repente al partir el pan, ¡guau!, desapareció, pero ellos lo reconocieron. ¿Eso qué quiere decir? Hombre, mis sentidos miércoles no me alcanzan como para eso. ¿Sí? No me dan para tanto. ¿Sí? Esa manera tangible y tan humana no me da para tanto para llegar hasta allá. Entonces, quiere decir que la resurrección no es ese acontecimiento histórico puntual, sino que es ese acontecimiento que sucede en cada ser humano que conoce a Jesús. Son esos detalles que me vacunan para decir, no se tome estos relatos literalmente, porque esto es una experiencia personal que se autentica cuando participamos de estos testimonios y los compartimos en comunidad. Y por eso ese acontecimiento de la resurrección tiene una primera vez, pero sigue teniendo muchas veces, y ojalá todos los días nosotros podamos experimentar esta belleza que no es tan tangible a nuestros sentidos, porque se experimenta en lo más profundo de nuestro ser. Entonces no esperemos el fantasma que se nos va a aparecer, que se llama Jesús, no esperemos el acto de magia, pero tampoco esperemos como que, oiga, ¿cuándo será que nos pasa como los discípulos de Emaús? ¿Cuándo será eso, hombre? O nosotros decimos como que, oiga, bueno,
¿Y será que podemos comprobar históricamente que eso sucedió así? Yo no sé, a mí me cuesta es como difícil. En History Channel, por allá, esos relatos, no son verificables. Claro. Este relato, estos detalles de este relato son esa vacuna para que nosotros, de ahora en adelante, vivamos esta experiencia como algo que supera cualquier sentido humano y se arraiga en lo más profundo de nuestro ser. Y a eso, como les he dicho varias veces, es lo que llamamos nosotros el reino de Dios, o la resurrección, o la vida eterna. ¿Listo? Bueno, de acá entonces, ya saltamos al versículo 21. En el versículo 21, ojalá si tienen sus Biblias en las manos, yo quiero que nos detengamos un momento ahí. Es que ahí hay un detalle muy importante para nosotros en el día de hoy. Bueno, después de que hablaron, Jesús les explicó todas las escrituras muy inteligentemente. El relato nos está sugiriendo que repasemos las escrituras, porque es la mejor manera de nosotros empezar a arder nuestro corazón, de nosotros agitar ese pozo del Espíritu que está allá adentro, ¿sí? Entonces, posiblemente estos hombres, cuando venían estos discípulos de Jesús, o los discípulos de Jesús, después de la experiencia tan desastrosa de la muerte de Jesús, seguían todavía con la idea de Jesús. Y aunque tenían mucha decepción y mucho terror y mucho horror, ellos todavía tenían ahí. Y como buenos judíos me imagino que repasaban las escrituras. Y eso hizo que esas primeras comunidades cristianas ardiera el corazón en cada uno de ellos. Y entonces tuvieran esta experiencia maravillosa que hoy nosotros también compartimos. Pero entonces esto era para empalmar el versículo 21. Después de esa conversación con Jesús, ellos le dicen, no, bueno, sí, Jesús de Nazaret, estábamos nosotros con Él, confiábamos en Él iba a ser el Mesías, el Salvador, el liberador de Israel, pero entra el versículo 21. Y ojo a esto, nosotros esperábamos que Él fuera el liberador de Israel, pero ya hace 3 días que sucedió todo esto. Miren esto, nosotros esperábamos que Él fuera el liberador de Israel. Quedémonos con esto, nosotros esperábamos. Esta frase es muy humana, ¿no? Nosotros esperábamos. Versículo 21, ¿no? ¿Ya se ubicaron? ¿Ustedes no han dicho así, no recuerdan en qué momento decimos eso? Cuando tenemos contacto en las relaciones de pareja, en las relaciones de amigos, en las relaciones laborales. Nosotros esperábamos. Yo esperaba de esa persona que me diera. Es que yo esperaba que fulanito o que fulanita. Y ese nosotros esperábamos. Se nota que cuando lo vieron en la cruz salieron corriendo, así estos dos dijeron, no, esta cosa está terrible, 3 días y no aparece Jesús, no se levanta de la cruz, no, vamos, de aquí no hay nada que hacer. Nosotros esperábamos. Oiga, y ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver esto? Pues sí es tan humano, pero nosotros esperábamos que el Papa dijera tal cosa, es que nosotros esperábamos que el obispo, esperábamos que el cura me confesara, nosotros esperábamos que este padre hiciera esto. Otros estarán diciendo, nosotros esperábamos que el padre Nelson diera la misa por Facebook. A ver, nosotros esperábamos, yo quiero que nos ubiquemos ahí. ¿Qué esperamos nosotros de la vida?
Se nota que estamos siempre esperando de los demás para poder ser felices, ¿no? Se nota que nosotros esperamos de Dios que me haga el milagrito. Nosotros esperábamos que esta cuarentena no fuera tan larga. Nosotros esperábamos a través de esas cadenas de oración que la pandemia se acabara, como si fuera algo así. ¡Wow! A ver, ¿ya se ubicaron? Nosotros esperábamos. La decepción de las mujeres en la vida cotidiana, ¿no? Es que mi marido, yo he esperado. Y llegan los hijos, y es que yo esperaba que mi hijo hiciera tal cosa y fuera así. Pero entonces vivimos en una constante decepción, ¿no? Y los hombres a toda hora ajustándose el bolsillo. Es que yo esperaba que el dólar subiera y resulta que fue que bajó. Es que yo esperaba que bajara el dólar y yo esperaba que en mi trabajo... Y entonces, qué vaina, ¿no? Vivimos esperando de las personas y de las instituciones que salven nuestra vida, que me hagan feliz, ¿sí? Pero lo que nadie puede darnos, obviamente, ahí es donde surge la desilusión, ¿no? Estos hombres venían desilusionados, vueltos nada. Pero yo les tengo una buena noticia. Y aquí es donde este relato se hace más evangelio todavía, más buena noticia. ¿Saben una cosa? Lo que Dios puede darnos, ya lo tenemos. Yo quiero que eso nos quede muy claro el día de hoy. Yo quiero que el acontecimiento de la resurrección de Jesús llegue a nosotros como esa buena noticia en la que nosotros decimos, claro, es que lo que Dios puede darnos ya lo tenemos. Esa es la gran realidad, esa es la gran buena noticia de Jesús. Es que nosotros esperábamos, no, lo que Dios puede darnos ya lo tenemos. Y por no esperar lo que Jesús nos da, pues la desilusión está asegurada. Porque nosotros queremos coger a Dios para manipularlo a nuestros caprichos y a lo que nosotros creemos que es la felicidad y que es lo que verdaderamente nosotros necesitamos. Pero vuelvo y le repito, lo que Dios puede darnos ya lo tenemos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde lo vamos a buscar? Dentro de nosotros. Dentro de nosotros, allá donde empieza a arder nuestro corazón, donde está nuestro propio pozo, donde está la fuente del agua viva. Allá. Y por eso, yo quiero que también entendamos otra cosa supremamente importante. Miren, no es Jesús el que cambia para que lo reconozcamos. ¿Sí? No, entonces Jesús iba con ellos y les hacía piruetas y les explicaba y tal, pero mírenme, y estos manes nada, que lo reconocían, y de repente allá cuando comían, entonces como que sí, pero se desapareció. ¿Y por qué lo reconocen? O sea, no entiendo. ¿Sí? Entonces yo quiero que entendamos algo bien importante. Miren, no es Jesús el que cambia para que nosotros lo reconozcamos, ¿sí? Son los ojos de los que vamos haciéndonos discípulos de Jesús, los que se abren y se capacitan para reconocerle. Jesús se presenta en nuestra realidad y no somos capaces de verlo. Nosotros, los que decimos ser católicos, los que decimos ser cristianos, nosotros empezamos a buscar en las Escrituras
a buscar en los sacramentos, a buscar en la comunidad, cómo poder tener más tangible la presencia de Dios en nosotros. Y normalmente lo que nos pasa es que estamos esperando que Dios nos haga un milagro, que se nos aparezca, que haga muchas piruetas para nosotros poder decir, wow, sí, es que tuve una experiencia con Jesús y Él se apareció y me dijo, y entonces, y ahí es donde surge también nosotros, y es que yo le he pedido tanto a Dios que me ayude con tal cosa, es que yo lo que necesito nada más es esto, pero no lo he podido conseguir. Nosotros esperábamos, yo esperaba de Dios. Y como ya Dios nos lo dio todo, y nosotros caminamos con Jesús, que es lo que nosotros necesitamos verdaderamente, esencialmente para nuestra felicidad, para trascender en la vida, y nosotros nos cuesta reconocerlo, porque es que como nosotros esperábamos que Él fuera el rey de Israel y trajera su tropa y sus ejércitos y fuera el liberador y a nosotros nos hiciera gobernadores y entonces hiciera esto de una manera muy política, nosotros esperábamos, ¿no? Pero ya Jesús estaba con ellos. Ya Jesús se había dado todo. Lo que le faltaba de dar de Él era su cuerpo y lo entregó en la cruz. Y yo quiero invitarlos a que cada segundo de nuestra vida, que nosotros busquemos a Jesús, que nosotros busquemos en la oración, que nosotros nos pongamos juiciosos a tener esos momentos de oración, nosotros ahí. No va a ser Jesús el que cambia para que lo reconozcamos, porque Él es el que es. Y está en todas partes, especialmente está en nosotros. Pero nosotros, que nos vamos haciendo discípulos de Él, a nosotros se nos van abriendo los ojos. A nosotros nos va ardiendo el corazón. Y empezamos a capacitarnos. Empezamos a encontrar verdaderamente esa luz que celebrábamos el domingo de resurrección. Empezamos a encontrar esa bebida de salvación, ese pan compartido que se hace uno con nosotros. Y ahí es donde nosotros empezamos en lo cotidiano de la vida a reconocerle. Ahí es donde nosotros empezamos a comprender que ya Dios nos lo ha dado todo, que ya lo creó todo, que en Jesús, en la acción de su Espíritu Santo, nos dejó inmersos en su Espíritu. Y Él vive dentro de nosotros. Entonces, nosotros esperábamos que Dios solamente quiero invitarlos a que entendamos y empecemos a degustar lo que Dios nos ha dado, que es suficiente. Y probablemente tú estés acaparando algo de lo que otro necesite. Probablemente tú le estás dando un valor demasiado material a la vida y te estás perdiendo de gozar en la profundidad de tu mismo espíritu y de compartir lo profundo de la vida. Entonces, de aquí me surge una pregunta que quiero trasladársela a todos ustedes. Oiga, ¿dónde encontramos a Jesús entonces? ¿Cómo nos encontramos con Jesús? En nuestro plan de pastoral lo consignamos de la siguiente manera. ¿Cómo encontrar a Jesús? En la palabra, en la Eucaristía, en todos los sacramentos, ¿sí? Y en las personas, especialmente en los más pobres. En el camino de la vida, en lo cotidiano, ahí donde leemos las Escrituras,
donde participamos con Jesús al partir el pan, al partir nuestra vida, al celebrar en cada sacramento ese acontecimiento de amor y de servicio que Él tuvo con nosotros y que quiere que hagamos nosotros en memoria de Él. Ahí la vida se va adquiriendo ese valor más sagrado. Y en la comunidad reunida, ahí nosotros nos fortalecemos. Esa experiencia pascual, esa experiencia espiritual que es tan personal, que se debe alimentar de una manera personal y ojalá diaria. Cuando nosotros nos reunimos en comunidad, ahí nosotros afirmamos, tenemos la seguridad de que esa fe que sentimos y que alimentamos a nivel individual es auténtica. Por eso es tan importante la comunidad, por eso es tan difícil, o creo que imposible, vivir una fe solo, los encuentros con Jesús. ¿Dónde me encuentro con Jesús? Ahí en el camino de la vida son 3. En las Escrituras, al partir el pan, es decir, en la Eucaristía, en todos los sacramentos y en la comunidad, especialmente con las personas que más sufren y más necesitan de mí. Creo que el mayor obstáculo para encontrar a Cristo es creer que ya lo tenemos, porque nos confiamos y entonces nuestro corazón ya no arde y empezamos a buscar otras cosas. Y aunque ya tenemos a Cristo con nosotros, ya está con nosotros, tenemos que alimentarlo. Tenemos que alimentar nuestra vida espiritual para que eso se haga cada vez más vivo, más real, más grande. Y por eso no pensemos que porque ya nos bautizaron, hicimos la primera comunión y nos confirmaron, entonces ya Cristo está con nosotros y ya nos quedamos ahí. Y los sacramentos son ese punto de partida sagrado, pero que tenemos que seguir alimentando. Ese día celebramos lo que vamos a vivir todos los días. En la Eucaristía celebramos que Jesús es sagrado, porque nos pidió un favor. Dijeron, oigan, así como yo me entrego, entréguense también ustedes, por favor. Esto es sagrado. Oigan, así como un día en el bautizo celebramos que tenemos el Espíritu Santo, tenemos que seguir alimentándolo. Y así los sacramentos son un punto de partida, una celebración para seguir en esa dinámica de alimentar el Espíritu, de trascender de lo humano a lo más sagrado, a lo más espiritual. Por eso, al partir el pan, nosotros conocemos a Jesús. Al compartir nuestra vida, al darnos para ayudar a mucha gente, para alimentar a mucha gente, podemos sentir claramente cómo Jesús está vivo con todos nosotros. Bendito, alabado y adorado seas tú, Señor Jesús, en nuestra vida, en el santísimo sacramento del altar de nuestra vida, del pan vivo hecho Eucaristía que tanto extrañamos. Bendito seas por siempre, Señor Jesús.